Hoy vamos a continuar con la serie de Primera Timoteo, que comenzamos hace 5 semanas atrás. Y vamos a ver los versículos 18 al 20 del capítulo 1. Primera Timoteo. Vimos la primera enseñanza, la introducción al libro y el ejemplo de Timoteo como este hermano fiel, como este verdadero hijo en la fe que le llama el apóstol Pablo, y su ejemplo de servicio al Señor y de compañía y de ayuda para el ministerio del apóstol Pablo. En la segunda enseñanza vimos el propósito de que por qué Timoteo iba a ser dejado en Éfeso para corregir lo deficiente, para enseñar a otros que no enseñasen diferente doctrina. Después nos centramos en el testimonio, en la gracia de Dios y en el testimonio que el apóstol Pablo cuenta de su conversión para hablarle a Timoteo de que el evangelio de este Dios bendito transforma las vidas. Vimos también ahí antes de eso el evangelio del glorioso Dios bendito, de este Dios bienaventurado, de este Dios feliz, que quiere que nosotros también seamos felices en Él, seamos llenos de gozo en Él. Y también, la gracia de Dios al transformar a un hombre que había sido un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, como el apóstol Pablo, y el cual concluía dándole la gloria a este Dios bendito, a este Dios que es el Rey de los siglos, inmortal, invisible. Hoy vamos a ver versículo 18 al 20, y vamos a hablar, hermanos, acerca del casi cristiano. Así titulé el sermón, el casi cristiano. Y vamos a hablar de aquellas personas que están dentro de la iglesia, como pasó en este caso, pero que no son convertidos, que experimentan el don celestial, que están en medio de la iglesia, que están disfrutando de las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo, pero no ha habido corazones transformados por el evangelio. Y vamos a hablar también de que esta carrera de la fe es una batalla que nosotros estamos lidiando a diario, que es una batalla espiritual que no debemos olvidar, de que estamos en una guerra contra la carne, contra el diablo, contra el mundo. Y a veces vivimos, ¿cierto?, como si estuviéramos en el mundo feliz, como si tuviéramos el cielo aquí en la tierra, y olvidamos de que estamos en una batalla espiritual. Vamos a leer el texto de 1 Timoteo capítulo 1, verso 18 al 20 y luego orar al Señor. Gracias a los hermanos que siempre ponen vasitos de agua aquí porque realmente son muy necesarios. Yo veo a veces predicadores que no toman agua y digo, wow, ¿cómo lo hacen? Yo necesito agua cada vez que hablo. Oremos al Señor. Dios bendito, te damos muchas gracias, Señor, por abrir las Escrituras. Padre, háblanos a través de ellas, porque son viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra, dice tu palabra, hasta partir el alma. Es como un martillo que quebranta la roca. Dice la Escritura que se puede marchitar la flor, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Que puede pasar el cielo y la tierra, pero tu palabra permanece. Hazla permanecer, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a obedecerla, a guardarla, a atesorarla, Señor. A que sea más dulce que la miel a nuestra boca. A que podamos decir como el salmista, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh Padre Santo, bendícenos en este tiempo en tu palabra. Y dame la gracia para poder exponerla con claridad a mis hermanos y que pueda ser de edificación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra. Yo dije que íbamos a leer después de orar, pero oramos, ahora leemos. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermanos, comenzaremos preguntándonos, ¿somos nosotros cristianos? ¿Eres realmente tú un hijo de Dios?
Y si tú respondes, claro, pastor, yo soy un hijo de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿por qué eres un hijo de Dios? ¿Qué evidencia en tu vida que tú realmente eres un creyente? ¿Cómo tú puedes justificar, si vamos a lo que dice Santiago, ¿cierto?, acerca de las obras, cómo tú puedes justificar realmente que tú eres un hijo de Dios? ¿Porque asistes a la iglesia? ¿Porque cada domingo te preparas para venir al culto? ¿Porque tienes relación con otros que están dentro de la iglesia en la semana? ¿Por qué tú eres un hijo de Dios? En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, nosotros encontramos uno de los momentos, creo yo, más impactantes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Antes del capítulo 6, multitudes seguían a Jesús, nos señala el Evangelio. Multitudes enormes. Pero después del capítulo 6, todos aquellos que no creían verdaderamente le dejaron. Bueno, y el texto dice que ellos creían en Jesús, pero solamente buscaban a Jesús por los beneficios que podían tener de Jesús. Buscaban a Jesús, como siempre decimos, por los panes y los peces. Pero cuando Jesús comienza a revelarse quién es Él, a decirle no solamente busquen la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece, y le comienza a decir, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Ese pan que ustedes necesitan, y el que no come de este pan, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no es un verdadero discípulo. Entonces, cuando comienza Jesús a revelarse como el Mesías, a revelarse como ese pan del cielo, entonces comienzan a decir esas multitudes, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y desde entonces, dice el Evangelio en el verso 66, muchos volvieron atrás y ya no estaban con Jesús. En la carrera cristiana que nosotros llevamos y que por gracia de Dios perseveramos aún después de quizás varios años que llevamos en la fe, hemos visto a muchos que han dejado el camino. Hemos visto a muchos que han abandonado. Bueno, estos discípulos o falsos discípulos abandonaron a Jesús, apostataron de su fe. Y el Señor va a los suyos, a los 12, a los íntimos, y les dice, ¿acaso quieren irse ustedes también? Y ahí Pedro responde, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Vemos que a pesar de sus debilidades, Pedro era un verdadero discípulo del Señor. Entonces este sermón, hermanos, el día de hoy trata sobre aquellos que están dentro de la iglesia, que incluso profesan fe, pero no son verdaderos creyentes. Y es un llamado a un examen, a examinar nosotros mismos, como dice la Escritura, si estamos en la fe. Es un mensaje para aquellos casi cristianos, personas que están dentro de la iglesia, pero que no han sido regeneradas, que están cerca de Dios, pero que no están en Dios. Entonces veremos 3 aspectos a la luz de este texto. Número 1, veremos la advertencia que el apóstol Pablo da a los verdaderos creyentes sobre la batalla espiritual. Hay una batalla que estamos lidiando como creyentes. Lo segundo, el peligro de estos casi cristianos y el naufragio en la fe, que muchos naufragaron, dice el texto, en la fe. Y tercero, veremos las demandas y características de un verdadero cristiano. ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Versículo 18, nuevamente, por favor. Dice este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Recuerden que el mandamiento, en los versículos anteriores, era a que mandase, a que no enseñasen diferentes doctrinas, a que cuidara la verdad, a que cuidara la iglesia saludable, a que pudieran mantener la sana enseñanza y sacara a esos falsos maestros que estaban enseñando la mentira. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea, Pablo llama a Timoteo a militar la buena milicia. O sea, el lenguaje que usa Pablo es militar, el lenguaje es de una guerra, es de un conflicto, de una lucha. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, la vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana es una batalla espiritual. Hermanos, nosotros siempre hablamos de nuestras luchas, siempre hablamos de nuestras debilidades, pero a veces nos olvidamos que estamos en esta batalla y que es una batalla que debe ser peleada con fidelidad.
Dice la Escritura en Corintios que se requiere de los administradores de Dios que sean hallados fieles. Necesitamos hombres fieles para pelear la buena batalla de la fe, no con fervor temporal. Ese es lo que veo yo hoy día, lamentablemente, en muchas iglesias evangélicas, un fervor temporal, donde hay momentos, que cuando la iglesia está más animada, que cuando hay canciones o alabanzas más bonitas, entonces, o más emocionales, estamos bien. Pero un fervor temporal que se apaga, superficial, que se va rápidamente, no una fidelidad constante. Y este encargo, le dice Pablo a Timoteo, tiene como base las profecías que se hicieron acerca de Timoteo, o sea, lo que indicaba que su llamado era real, que su llamado era serio, que él estaba respaldado por Dios para esa labor que él estaba haciendo, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Entonces Pablo le dice que en esta batalla, que en esta labor que él tenía que hacer, iba a haber oposición. Y ese es el contexto de esta epístola, de esta carta. Había falsos maestros y estaban influenciando a estos creyentes genuinos que estaban dentro de la iglesia. Estos nuevos creyentes quizás que estaban dentro de la congregación y que debían ser rescatados de alguna forma por Timoteo a través de la sana enseñanza. Entonces el pelear la buena batalla incluye, ¿cierto?, luchar contra las falsas doctrinas. Incluye vivir en santidad. Vivir vidas que reflejen realmente el Evangelio. Por eso Pablo le insta a Timoteo a mantener esa fe y esa buena conciencia. O sea, nos invita a reflexionar y le invita a Timoteo también a ver la necesidad de cuidar el alma, de examinar el corazón. Hermanos, nosotros los creyentes constantemente debemos estar examinándonos, debemos estar cuidando, poniendo barreras en nuestra vida espiritual que cuiden nuestro corazón, que cuiden nuestra alma. Porque a veces nos exponemos fácilmente. Vivimos como niños que piensan que no hay peligro en las cosas que hacemos. Y descuidamos nuestro corazón y nuestra vida espiritual, y es por eso que estamos como estamos. Es por eso que nuestra vida no florece espiritualmente. Es por eso que nuestro corazón no está fortalecido en el Señor, cualquiera sean nuestras circunstancias. Y dejamos que las cosas externas ataquen, bombardeen nuestro corazón y que las tentaciones lleguen a nuestra alma. Y a veces vivimos derrotados. Entonces Pablo nos llama a batallar en esta lucha espiritual. Como decía, donde nuestro enemigo es el mundo, la carne y el diablo. Y nos muestra la necesidad de la fidelidad, la necesidad de hombres fieles. Como le decía, Pablo no nos llama simplemente a tener, y el Señor a través de su palabra, no nos llama simplemente a tener momentos de fervor. A veces uno conversa con cristianos o personas que alguna vez asistieron a la iglesia, o creyentes que dicen alguna vez, no, alguna vez yo iba a evangelizar. Alguna vez yo fui líder de tal cosa. Alguna vez yo hice esto. ¿Pero por qué fue alguna vez y no ahora? ¿Por qué ahora no estás sirviendo al Señor? ¿Por qué ahora no estás siendo fiel y constante? ¿Por qué ahora no estás fervoroso por Cristo? No sirve de nada tener momentos breves, periodos breves de fervor espiritual si no somos constantes y perseverantes en nuestra vida espiritual, en la práctica de las disciplinas espirituales. A veces tenemos pequeños destellos de pasión por Cristo, pero sin perseverar en ellos. Cristianos emocionales, cristianos que viven por las circunstancias. Un día allá arriba, wow, y cuando está animado todos lo notan y dicen, wow, ¿qué le pasó a este hermano? Pero cuando está triste, cuando está mal, también todos lo notan. Está en el suelo. No hay una constancia espiritual, no hay una perseverancia. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Y yo entiendo, hermanos, que hay a veces cosas duras de la vida que te llevan a estar en el piso. Y está bien vivir ese tiempo con el Señor. Pero a veces parecemos esos exámenes cardiológicos, ¿cierto? Estamos así, arriba y abajo. Entonces la fidelidad debe ser una característica del creyente genuino. La fidelidad no depende de nuestras fuerzas, sino del llamado soberano de Dios. El apóstol Pablo, lo vimos en los versos anteriores, Dios me ha capacitado, dice en Corintios, para ser fiel.
me ha habilitado para ser fiel. Él nos ha capacitado con su Santo Espíritu. Él nos ha salvado, nos ha renovado, nos ha hecho nuevas criaturas para que seamos fieles a Él, para que seamos siervos de la justicia. Y eso tiene respaldo de Dios, y Pablo se lo recuerda a Timoteo, según las profecías que se han hecho en cuanto a ti. Tú tienes el respaldo divino para esta labor de enseñar la sana doctrina, de enseñar la verdad de la palabra del Señor, de resistir al diablo, y huirá de vosotros, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, hermanos, hay una advertencia real, hay una oposición que es real. Hay una batalla que estamos lidiando que es real. Falsos maestros muchas veces se introducen dentro de las iglesias. A veces no falsos maestros, pero sí falsos cristianos, o casi cristianos, que trastornan la fe de algunos. Por eso la batalla espiritual incluye resistir la falsa doctrina con la verdad bíblica, con la verdad de la palabra de Dios, y vivir en santidad mostrando esa transformación que produce realmente el Evangelio. Pregunta, ¿el Evangelio ha transformado realmente tu vida? Para que tú puedas decir, yo soy un hijo de Dios. Soy un cristiano, no por mis obras, sino por su gracia, por su misericordia, por lo que Él ha hecho. Pero amo a Dios, temo a Dios, quiero obedecer a Dios, quiero servir a Dios. Estoy trabajando en mi vida para ser un mejor creyente para su gloria. Entonces la advertencia del apóstol Pablo es una advertencia para todos los creyentes. La vida cristiana es una batalla diaria, donde debemos estar alertas, debemos estar vigilantes, hermano, eso lo manda la palabra del Señor en muchos pasajes, cuidando nuestro corazón, cuidando la doctrina. Debemos buscar fuerzas en Dios en esta batalla espiritual. ¿Y cómo buscamos fuerzas en Dios? Meditando en Él, contemplándole a Él, meditando en su palabra, orando a Él diariamente. Y también debemos entender que en esta batalla no estamos solos, que en esta batalla estamos todos. Por lo tanto, nos tenemos los unos a los otros. Tenemos la hermandad, tenemos hermanos en los cuales apoyarnos, porque no peleamos solos. Y también entendemos que en esta batalla la guerra está ganada por Cristo. Son batallas que se van a lidiar en este mundo. Pero la guerra, Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Entonces debemos entender esto. Hay una batalla espiritual y también los peligros, hermanos, del naufragio en la fe. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios que el que cree estar firme, mire que no caiga, que debemos examinar nuestro corazón constantemente. Pablo mismo dice, no habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y en el versículo 19 le dice a Timoteo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. Y después menciona a dos hombres, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, el apóstol Pablo menciona a Himeneo y Alejandro como aquellos que habían estado en la fe, pero usa este fuerte lenguaje, naufragaron en la fe. Naufragaron en cuanto a la fe. Esto implica que no perseveraron, que quizás navegaron por un tiempo, pero sin esa ancla firme que los mantuvo, sin rumbo, sin la guía correcta. Y estos hombres naufragaron. ¿Quién es entonces el casi cristiano del cual estamos hablando? Bueno, el casi cristiano es aquel que tiene conocimiento doctrinal, conocimiento de las cosas de Dios, pero no una fe verdadera, no una fe salvadora, no una fe transformadora. Es aquel que se goza en la iglesia, le gusta la iglesia, e incluso puede haberse hecho parte de la iglesia, pero no haber nacido de nuevo. Hebreos habla de aquellos. Mira rápidamente, leo Hebreos 6, que nos habla de aquellos apóstatas de la fe, aquellos que parecían creyentes pero no lo eran. Y este texto no está hablando de creyentes que perdieron su salvación, sino de personas que profesaron ser creyentes pero nunca lo fueron. Dice el verso 4,
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, estos hombres fueron iluminados, estos hombres gustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios, vieron lo que Dios hace en la iglesia y cómo transforma las vidas y las promesas espirituales y eternas que tenemos en Dios, pero recayeron, pero naufragaron en cuanto a la fe. Se gozaban en la iglesia, disfrutaban de los cultos, tenían amistades, pero nunca han nacido de nuevo. Y a veces ellos no se van de la iglesia, a veces perseveran en la iglesia, pero no en Cristo. Tienen apariencia de piedad, como dice la Escritura, pero niegan la eficacia de ella, niegan su poder. Han gustado del don celestial, saben de la palabra de Dios, pero no han sido regenerados. Y hermanos, es algo que los antiguos, los puritanos, o Jonathan Edwards también advirtieron sobre esta condición. Advirtieron acerca de tener cuidado de estar cerca de Cristo, pero no estar en Cristo. Y debemos examinarnos y preguntarnos, ¿yo estoy en Cristo o estoy cerca de Cristo? ¿Estoy disfrutando del don celestial, pero sin ser aún convertido? Como los que aplaudieron a Jesús en Domingo de Ramos, ¿cierto? Y dijeron, Hosana al Hijo de David. Y el siguiente viernes decían, crucifícale, crucifícale. Y quizás quedamos impactados, impresionados, a veces con personas que vimos en la fe, vimos alabando al Señor, vimos hablando de Dios, los vimos orando, incluso predicando. Yo he visto, hermanos, a pastores que hoy día están viviendo como perdidos. Tuve uno, de hecho, que me mentoreó cuando tenía 14, 15 años y que no era un cristiano. Pero parecía uno, hablaba como uno, predicaba como uno, pero no lo era, porque sus frutos lo evidenciaron. Desecharon la buena conciencia y los llevó al naufragio, una conciencia adormecida por el pecado. Una conciencia adormecida por el pecado es camino a la apostasía. El casi cristiano no puede resistir la presión, no puede resistir la presión, la tentación, porque no tiene raíces. No está cimentado en la gracia de Dios, no está cimentado en Cristo. Por lo tanto, cede. Mire, le voy a leer lo que escribió un hombre. Dice, son como lirios que se abren al alba, pero se marchitan antes que el sol los bese. Son aquellas almas que rozan el umbral de la gloria, que saborean el rocío del cielo, pero rehúsan beber de su fuente eterna. Han oído el canto de la gracia en los corredores del templo, han sentido el soplo tibio del Espíritu en las asambleas de los santos, y aún así su corazón sigue siendo tierra baldía, como las olas que besan la orilla, pero nunca se quedan. Ellos se acercan a Cristo, sienten su bondad, contemplan su hermosura, pero luego retroceden a las yeguas de su propio querer. Son como las vírgenes insensatas, Mateo 25, que se vieron para las bodas, pero no llevaron aceite en sus lámparas. Como Demas, que amó más este mundo y abandonó la carrera. Como los discípulos que ante las palabras duras volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Como lo cita Judas también. Son árboles en otoño, árboles otoñales, sin fruto, arrancados de raíz. Son nubes sin agua, llevados por los vientos, prometiendo lluvia, pero dejando la tierra seca. Son los de corazón dividido,
de quienes el autor de Hebreos dice que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo e igualmente gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Tocaron el borde del manto de la eternidad, pero no se aferraron a él. Vieron la luz, pero amaron más las sombras. Su vida es un susurro de lo que pudo ser, un eco apagado de un canto que nunca llegó a ser entonado. Muchos se sientan en los bancos de la congregación como estatuas vivientes. Oyen, pero no responden. Ven, pero no obedecen. Sus labios pronuncian oraciones, pero su corazón permanece lejos. Se llaman hermanos, pero su vida es el eco apagado de una fe que nunca está en ascenso verdadero. Estos son los casi cristianos. Están, pero no sirven. Asisten, pero no se entregan. Son inconstantes como niebla matinal, disipándose apenas el sol los toca. Hoy levantan las manos temblorosas en adoración. Mañana sus manos vuelven a los afanes del mundo. Son aquellos de los cuales Santiago escribe: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Su interés por el reino es fugaz, como la semilla que cayó entre pedregales. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Hablan de Cristo como quien habla de un conocido lejano, no de un amado. No sirven porque su alma no arde como con la llama del amor divino. No perseveran porque su fe es sombra y no sustancia. Sus ramas unidas al tronco por la apariencia, pero sin savia en su interior. Jesús advirtió de ellos: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No conocen el gozo de dar, no conocen el gozo de servir, la honra de padecer por el nombre de Cristo. Sus vidas son un testimonio silencioso de que el casi cristiano es, en realidad, un forastero en la casa de Dios. Permanecen entre los redimidos, pero no pertenecen. Están en la viña, pero no trabajan. Son la mies no recogida, la lámpara apagada, el corazón que nunca llegó a latir al ritmo de la eternidad. Y dice este escritor: no te contentes con estar en medio del pueblo de Dios si tu alma no ha nacido de nuevo. No confundas la cercanía con Cristo con la verdadera comunión con Él. Recuerda, no basta oír la palabra, es necesario que esa palabra transforme tu vida. Hermano, encuentro tremendo esto. Volvemos a preguntar: ¿das frutos dignos de arrepentimiento? ¿Eres un verdadero creyente? ¿Arde en ti un amor sincero por Cristo y por su causa? ¿O eres como la higuera que tenía hojas pero no fruto? Entonces la Escritura nos llama: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos, dice 2 Corintios 13, a vosotros mismos. No dejes que la costumbre religiosa adormezca tu conciencia. Que el acostumbrarte a venir cada domingo a la iglesia tenga tu conciencia adormecida. Te vas del culto y vuelvo a lo mismo, otra vez. No esperes el día final cuando el Señor te diga ya en el día del juicio: nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Tú quieres que llegue ese día y seas condenado en el infierno? Pero Señor, yo iba a la iglesia, asistía de vez en cuando los domingos, escuchaba la palabra, pero no conocías a Cristo. No tuviste un encuentro personal con Él. Que sea hoy el día para clamar en tu corazón y para decir: Señor, dame un nuevo corazón. Señor, sopla vida en mi alma muerta. Sopla vida donde no la hay, donde solo hay apariencia. Aparento aquí ser un creyente. Hablo como uno de ellos, pero realmente no lo soy. No endurezcas tu corazón. No endurezcáis vuestros corazones si oyereis hoy su voz, dice la Escritura. No te engañes con una fe muerta, con una fe sin fruto, porque un día simplemente dijiste: soy un creyente. Cristo ofrece perdón. Cristo ofrece vida.
Cristo ofrece un propósito para tu vida. Un propósito que le glorifique a Él y ofrece perdón de tus pecados. No seas un casi cristiano. No seas como Agripa, que le dijo al apóstol Pablo, por poco me persuades. Por poco me persuades para ser cristiano. No seas un casi cristiano cuando puedes ser un hijo amado. Cuando puedes disfrutar y gustar del amor de Dios en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y mira a Cristo. No seas un oyente olvidadizo cuando puedes ser un discípulo fiel. No seas como esos oidores olvidadizos que relata Santiago. Ven a Cristo, acude a Cristo, acude al manantial de agua viva que puede saciar tu sed espiritual, que puede darte esa vida que no está, que solamente, que puede transformar tu vida y no ser solamente una apariencia de piedad. Porque ser cristiano significa que Dios ha transformado tu vida. Entonces en el verso 20 dice el apóstol Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, y da nombres, porque a los falsos maestros, a los falsos hay que acusarlos. Y pone sus nombres en la lista, Himeneo y Alejandro, una referencia a una excomunión, a una disciplina bíblica. Estos hombres fueron corregidos, fueron excluidos, excomulgados de la congregación por no ser cristianos, por ser hombres divisivos, hombres que aparentaban ser creyentes, pero no lo eran realmente. Entonces fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hermano, me impacta Hebreos, porque Hebreos habla de la apostasía. Y cuando dice Hebreos capítulo 10, versículo 26, que dice, porque si pecaremos, hablando de la apostasía, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, de haber gustado del don celestial, como dice Hebreos 6, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y dice el apóstol ahí, y comienza a citar el Antiguo Testamento, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque la ley decía, dice ahí, el que viola la ley de Moisés, muera irremisiblemente. Note, y ponga esto temor de Dios en nuestros corazones. El que violaba la ley de Dios, ¿qué pasaba? Moría en la ley. Y ahora dice, no, que ahora estamos en la gracia, ya no, dice ahora, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y tuviere en afrenta el Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá aquel que pisotea al Hijo de Dios? Aquel que escucha el Evangelio, aquel que sabe en lo teórico lo que tiene que hacer, pero un corazón no regenerado, lo que está haciendo es pisotear el nombre de Cristo, pisotear la sangre de Cristo. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá aquel que hace eso? Aquel que aparenta ser un cristiano, aquel que es un Judas en medio de los discípulos, aquel que está ahí entre los 12 y nadie lo nota. Nadie pensaba que Judas era del maligno. Cuando Jesús dice que uno me va a entregar, dicen ellos, ¿seré yo, Señor? Nadie dudaba, no, evidentemente va a ser Judas. Nadie más privilegiado que ese hombre que estuvo al lado del mejor predicador, del Salvador. Pero aún así le negó. Así puede ser la incredulidad que está en nuestro corazón. ¿Cuáles son entonces las características de un verdadero creyente? Bueno, una de ellas es la perseverancia en la fe. No simplemente comienza bien, sino que termina bien. Y eso nos dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de ese peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. La palabra paciencia es perseverancia, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel
que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Porque a veces queremos tirar la toalla, pero Dios nos preserva, Dios nos guarda, Dios nos empuja para que sigamos adelante, para que sigamos avanzando, para que sigamos perseverando en la fe. Esa es una evidencia de que somos hijos de Dios. Dios preserva nuestro camino. Tenemos momentos de debilidad, tenemos momentos donde queremos dejarlo todo, pero Dios nos lleva adelante, endereza nuestros pasos. Y gloria a Dios por eso, por su gracia. Una conciencia limpia. No perfecta, pero sí sensible. Una conciencia que se da cuenta de su condición, se da cuenta de su necesidad, se da cuenta de su pecado y se lamenta por ese pecado. Y confiesa su pecado delante de Dios, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una obediencia real, un deseo de obedecer la ley de Dios, porque en este nuevo pacto la ley de Dios ha sido puesta en nuestros corazones. Eso significa que Dios nos da la capacidad de obedecerla, de guardarla. Esa ley ya no nos condena, sino que es un deleite para el creyente obedecer la ley. Hay un deseo de obedecer al Señor, no ser un oidor solamente que viene a escuchar, sino alguien que quiere hacer la voluntad de Dios. Eso es un verdadero creyente, un amor por Cristo, no solamente una admiración, no solamente buenas palabras, sino un amor sincero por el Señor. Alguien que conoce su condición, que conoce su necesidad y ama a Cristo por la obra que Él ha hecho en su vida, porque Él nos ha salvado, nos ha rescatado de la condenación. Y fruto del Espíritu. Un fruto visible, un fruto que se evidencia, que puede ser visible esa transformación. ¿Es visible en tu vida? Les voy a leer otro texto que me impactó. Dice: oh tú que caminas en los patios exteriores, escucha. El verdadero cristiano no es solo quien asiste, ni solo quien conoce doctrina, sino quien ha sido traspasado por la gracia. No solo ha oído hablar de Cristo, ha encontrado en Cristo su tesoro más preciado. No solo repite palabras de fe, sino que su corazón anda al compás del amor eterno de Cristo. El verdadero cristiano es aquel que ha sido hecho una nueva criatura. Ama a Dios con sinceridad, aunque imperfectamente, y sufre cuando peca. No vive de apariencias, sino que anhela ser hallado íntegro ante aquel que lo ve en lo secreto. Su vida está marcada por el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. No sirve por obligación, sino por gratitud. No persevera por su fuerza, sino por la gracia que en él actúa poderosamente. El verdadero cristiano no solo habla de la cruz, carga con la suya cada día y sigue a su Señor. No es inconstante como las olas, sino firme como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aunque tropieza, no queda caído. Aunque llora, espera. Aunque lucha, avanza. Porque sabe que su vida no se sostiene en sus fuerzas, sino en la fidelidad de su Salvador. A lo mejor tú estás cerca, pero a la vez lejos de Cristo. El llamado de parte del Señor es a mirar a Cristo y entregar tu vida a Él. Entregar tu corazón a Él. Él no desprecia al que viene a Él con fe verdadera, porque Él mismo ha puesto esa fe en sus corazones. No seas un casi cristiano, no seas un casi convertido, un casi hermano. Sé un hijo amado, sellado por el Espíritu Santo, abrazado por la misericordia de Dios y destinado para la gloria eterna. Eso es lo que es un creyente verdadero. Entonces este texto, hermano, nos llama a revisar si nosotros somos soldados fieles, si somos creyentes verdaderos, no casi cristianos. Jesús preguntó a los 12, ¿acaso quieren irse ustedes también? Y nos dice a nosotros, ¿acaso quieres irte? ¿Puedes responder tú como el verdadero cristiano que estaba ahí, Pedro, representando a los 12? ¿A quién iremos, Señor? ¿A dónde más voy a ir? ¿A dónde más voy a acudir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dijo el salmista, nada deseo en la tierra.
¿A dónde más vamos a acudir fuera de Cristo? Entonces es un llamado, hermanos, a examinarnos, a no conformarnos con la vida que llevamos y a entender que vivimos en una lucha espiritual, en una batalla espiritual, y que a veces no estamos viviendo en esa batalla. No estamos militando la buena milicia. Estás peleando cada día contra tu propia carne, contra tu propio corazón engañoso, contra el mundo y Satanás que nos quieren acechar. O tu fe solo es externa, o tu fe solo es confesante, solo es profesante. No, si yo soy cristiano. No, si yo temo a Dios, si yo amo a Dios, sirvo a Dios. Palabras, simples palabras a veces, que no se evidencian con tu vida, que no se evidencian con su fruto. Pídele al Señor: Señor, obra en mi corazón, concédeme verdaderos frutos, perseverancia, transformación verdadera. No casi cristianos, sino discípulos fieles, discípulos que sirven, que honran al Señor. Hoy día en las iglesias hay muchos cristianos nominales. Incluso cristianos, personas que figuran en los libros de actas, en las membresías, pero sin corazones transformados, que no tienen en el corazón la vida del Espíritu de Cristo en ellos. Hermanos, noten esto: es posible amar los sermones, es posible amar los cantos de la iglesia, es posible disfrutar el venir a la iglesia, gustar de las oraciones, es posible gustar maravillosamente de la comunión con los hermanos y estar muerto en delitos y pecados. Es posible. Puede ser un casi cristiano, puede ser como Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. Pero eso te destina al infierno eterno, a la condenación eterna, al fuego eterno. Hermano, amado, amigo, no descanses en la orilla de la fe. No descanses solamente ahí en la orilla de la fe. No seas un casi cristiano, porque Cristo nos llama a ser suyos del todo. Un verdadero cristiano es suyo, es de Él, por Él y para Él. Por eso es el día de volvernos a Él, de examinarnos. Y si tú concluyes en tu examen: sí, por la gracia de Dios soy un verdadero cristiano, entonces sírvele con todo tu corazón. Ámale, apasionate por Él. Sé de Él y para Él. En todo y en todo lo que hagas, glorifícale a Él. Examínate, arrepiéntete, cree y vive para Él. No basta estar cerca, es necesario entrar por la puerta. A lo mejor estás cerca de la puerta, pero no has entrado. Cristo es la puerta: el que por mí entrare hallará pastos, dijo Él. Él es la puerta. No te conformes con ser un casi cristiano. Tú dices: a lo mejor me examino y soy un cristiano mediocre. A lo mejor no eres un cristiano de mediocre. A lo mejor eres un casi cristiano y necesitas arrepentirte y que Dios ponga ese impulso, ese deseo en tu corazón para servirle de verdad. Necesitas humildad para reconocerlo, para decir: me he estado autoengañando, creyendo que soy, pero no lo soy. Y llénate de gozo si el Señor te ha dado esa iluminación y has visto tu pecado y tu condición, y arrepiéntete y cree en Él de todo corazón. Y sé un hijo de Él, sé un cristiano verdadero, sé alguien que le ame y le honre con todo su corazón. No, pero ¿cómo va a ser si yo llevo 20 años? No, hay personas que han llevado 50 años en una iglesia asistiendo y no son creyentes. Hermanos, es una advertencia real lo que la Escritura nos dice. En la vida cristiana hemos visto, veremos y seguiremos viendo muchas personas que abandonan la fe, que se van de las iglesias. Y hace el otro día un pastor me contaba de una persona que se veía tan creyente, tan buen hermano, y empezó a evidenciar cosas en su vida. Y el pastor fue a decirle: hermano, mira, estamos viendo esto en tu vida, ten cuidado.
Y hermano, de repente dice que él estaba hablando con él y ¡pum!, cambió su rostro y dijo: yo no soy un creyente, yo no debo estar aquí. Y se fue de la iglesia y nunca más volvió. Y el pastor quedó, wow, mostró quién era verdaderamente. Si tiene un corazón impío, tarde o temprano su maldad será descubierta en la congregación, dice Proverbios. Tu corazón ha sido transformado por el Señor. Eres un hijo de Dios. Hermano, que a través de esta enseñanza podamos meditar sobre nuestros caminos. El examen es sano. El examen es bueno para el cristiano. Examinarnos a la luz de la palabra. El salmista dijo: examíname, oh Dios. Salmo 139. Y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de maldad y guíame por el camino eterno. El cristiano verdadero desea ser examinado por el Señor, desea ser examinado por su palabra, porque quiere ser más santo, quiere ser más puro, quiere tener un corazón más entregado, más consagrado a Él. Examíname, oh Dios, aquí estoy. Examinémonos a la luz de la palabra. Me gusta el examen que Dios le hace a las iglesias en Apocalipsis. ¿Recuerdan? Las 7 iglesias. Porque la iglesia no podía decir: no, eso no es verdad. O sea, yo puedo decirle a alguien: oye, parece que te veo cara de enfermo. Quizás vean, visita al médico. Pero puede ser una impresión mía. A lo mejor está cansado, no sé. Cualquier cosa. Pero cuando Dios hace el examen, cuando Dios da el diagnóstico, eso es infalible. Cristo estaba dando el diagnóstico. Y la iglesia estaban autoengañadas. La Odisea, ¿qué creía? Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes, estaban engañados, que eres un pobre, ciego, desventurado, desnudo. Esa es la condición de la iglesia. Y Cristo le dice: tienen que arrepentirse. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos muestra nuestra condición. Tú puedes decir: no, estoy bien, así. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo se evidencia tu corazón a la luz de la Escritura? ¿Tienes un corazón realmente transformado por el Señor? Ese es el llamado. Recuerden, puedes ser un casi cristiano y estar perdido. Entrega tu vida a Cristo. Consagra tu vida a Cristo. Sirve a Cristo. Porque fuera de Él no hay nada. Bueno, Él es suficiente y en Él estamos plenos y en Él estamos completos. Él es todo para nosotros. Oremos.